El presidente blanco está decidido a vender a Mbappé y utilizar esa salida como la llave definitiva para traer a Haaland al Real Madrid. Lo que está ocurriendo ahora mismo dentro del Real Madrid puede cambiar completamente el futuro del club. Porque Florentino Pérez ya habría tomado una decisión radical después de todos los problemas internos, deportivos y emocionales que Mbappé terminó generando desde su llegada. Y sinceramente, en mi opinión, sería una decisión absolutamente brillante. Porque Florentino Pérez empieza a entender algo que muchos aficionados ya vienen diciendo desde hace tiempo. Mbappé terminó convirtiéndose en un problema muchísimo más grande de lo que el club esperaba. La expectativa con su llegada era gigantesca. Se esperaba un líder competitivo, un jugador diferencial, una figura capaz de elevar todavía más el nivel colectivo del Real Madrid. Pero la realidad terminó siendo muy diferente. Porque más allá de goles o estadísticas, Mbappé nunca consiguió transmitir verdadera sensación de equilibrio dentro del proyecto. Al contrario, cada vez son más fuertes las versiones que hablan de tensiones internas, problemas de convivencia y un desgaste emocional gigantesco dentro del vestuario. Y justamente por eso Florentino Pérez estaría decidido a corregir lo que muchos ya consideran uno de los mayores errores estratégicos de los últimos años. Y aquí aparece el nombre de Haaland. Un futbolista completamente diferente. Porque mientras Mbappé genera constantemente ruido alrededor de su figura, Haaland representa exactamente el perfil que necesita el Real Madrid para reconstruir una mentalidad ganadora fuerte. Estamos hablando de un delantero absolutamente devastador. Un jugador que marca cantidades absurdas de goles cada temporada. Un futbolista físicamente dominante, competitivo, disciplinado y mucho más orientado al funcionamiento colectivo del equipo. Y además ya demostró algo fundamental. Sabe ganar. Ganó la Liga de Campeones con el Manchester City siendo protagonista. Compite al máximo nivel constantemente. Mantiene una mentalidad estable. No vive rodeado de conflictos permanentes. No transmite sensación de jugador desagregador para el vestuario. Y aunque no sea ese perfil clásico de líder emocional que habla todo el tiempo, sí transmite compromiso absoluto con el grupo y con el funcionamiento colectivo. Y eso hoy vale muchísimo más para el Real Madrid. Porque el club necesita recuperar equilibrio competitivo urgentemente. Lo más impactante de toda esta operación es que Florentino Pérez ya tendría incluso un escenario económico preparado para ejecutarla. El Al-Nassr está dispuesto a ofrecer cerca de 280 millones de euros por Mbappé, una cifra absolutamente gigantesca que permitiría al Real Madrid atacar inmediatamente el fichaje de Haaland. Y aquí aparece un detalle clave. Porque desde la época en la que Haaland salió del Borussia Dortmund rumbo al Manchester City existe una cláusula extremadamente delicada dentro de sus acuerdos contractuales. Una cláusula que permite su salida hacia clubes fuera de la Premier League por aproximadamente 170 millones de euros, mientras que para clubes ingleses esa cifra subiría hasta 350 millones. Y eso tiene aterrorizada a la directiva del City. Porque el club inglés renovó recientemente el contrato de Haaland hasta 2034, ofreciéndole una mejora salarial enorme justamente para blindarlo frente al interés permanente del Real Madrid. Pero ni siquiera esa renovación consiguió eliminar completamente el miedo dentro del club inglés. Especialmente porque ya existen conversaciones entre el entorno madridista y Rafaela Pimenta, representante del delantero noruego. Y aquí es donde empieza a explotar otro problema enorme dentro del Manchester City. Porque según informaciones que ya empiezan a circular en Inglaterra, existe un fortísimo descontento por parte de Mansour bin Zayed Al Nahyan solamente por saber que el entorno de Haaland está escuchando conversaciones relacionadas con el Real Madrid. Dentro del club consideran una traición que después de semejante renovación contractual el jugador continúe manteniendo abierta la posibilidad de vestir de blanco en el futuro. Y lo más impresionante de toda esta operación es que dentro del Real Madrid empieza a crecer una sensación que hace pocos meses parecía absolutamente imposible. La idea de que vender a Kylian Mbappé podría terminar siendo una de las mejores decisiones deportivas y económicas de Florentino Pérez en los últimos años. Sí, así de fuerte está cambiando la percepción interna sobre el delantero francés. Porque lo que al principio parecía la llegada definitiva del nuevo líder galáctico del madridismo, hoy empieza a verse como un proyecto que nunca terminó de encajar completamente ni deportiva ni emocionalmente dentro del club. Y mientras todo eso ocurre, el nombre de Erling Haaland aparece cada vez con más fuerza dentro de las oficinas del Santiago Bernabéu. Porque Florentino Pérez está convencido de que todavía puede corregir el rumbo del proyecto deportivo del Real Madrid. Y para hacerlo, entiende que necesita un delantero completamente diferente a Mbappé. Un jugador menos centrado en el protagonismo individual y mucho más enfocado en potenciar el funcionamiento colectivo del equipo. Un futbolista que transforme al grupo desde el rendimiento deportivo y no desde el impacto mediático. Y ahí es donde Haaland encaja perfectamente.
Porque si uno analiza fríamente el perfil competitivo del noruego, resulta prácticamente imposible no pensar que fue construido exactamente para el Real Madrid. Estamos hablando de un delantero monstruoso físicamente, obsesionado por el gol, con mentalidad competitiva brutal y con una capacidad de definición absolutamente devastadora. Un futbolista que convierte temporadas normales en cifras escandalosas. Año tras año marca cantidades absurdas de goles. Año tras año destruye registros ofensivos. Y lo más impresionante es que lo hace sin necesidad de convertirse en el centro permanente de conflictos, polémicas o tensiones mediáticas. Eso para mí marca una diferencia gigantesca respecto a Mbappé. Porque mientras alrededor del francés siempre parece existir una necesidad constante de protagonismo absoluto, Haaland transmite una sensación muchísimo más estable emocionalmente. No parece un jugador obsesionado por controlar el vestuario. No transmite esa energía de futbolista que necesita que todo gire alrededor de su figura. Al contrario, en el Manchester City convivió con un grupo lleno de estrellas, figuras importantes y egos enormes sin generar jamás grandes conflictos internos. Y eso no es casualidad, porque Haaland entiende perfectamente algo que en el fútbol moderno vale oro. Los equipos campeones se construyen desde el equilibrio colectivo. Y justamente eso es lo que el Real Madrid perdió durante los últimos tiempos. El club empezó lentamente a perder armonía interna. Perdió equilibrio emocional. Perdió sensación de bloque competitivo unido. Y muchas personas dentro del madridismo empiezan a señalar que la operación Mbappé terminó acelerando todavía más ese problema. Porque la expectativa alrededor del francés era gigantesca. Florentino Pérez llevaba años soñando con ficharlo. El club hizo esfuerzos enormes para construir un proyecto alrededor de su figura. Se vendió la imagen de que Mbappé sería el heredero natural de las grandes leyendas ofensivas del madridismo. Pero el resultado final terminó siendo muchísimo más complejo de lo esperado. Sí, Mbappé tiene talento descomunal. Sí, es un jugador diferencial individualmente. Sí, puede decidir partidos importantes. Pero el problema es que el Real Madrid no necesitaba solamente una estrella individual. Necesitaba recuperar una estructura colectiva fuerte. Necesitaba reconstruir liderazgo competitivo. Necesitaba armonía emocional dentro del vestuario. Y justamente ahí es donde muchos sienten que Mbappé nunca terminó encajando realmente. Por eso Florentino Pérez ya empieza a ver esta posible operación como una oportunidad histórica para corregir el rumbo antes de que el desgaste interno sea todavía mayor. Y aquí aparece el aspecto financiero, que también es absolutamente brutal. Porque la propuesta del Al Nassr ronda los 280 millones de euros por Mbappé. Una cifra completamente gigantesca. Un movimiento que permitiría al Real Madrid recuperar una cantidad económica impresionante y al mismo tiempo liberarse de uno de los salarios más altos y más pesados de toda la plantilla. Y lo más increíble es que aún fichando posteriormente a Haaland, el Real Madrid seguiría obteniendo un margen económico positivo enorme. Porque existe un detalle contractual que hoy tiene completamente nervioso al Manchester City. Desde la época en la que Haaland abandonó el Borussia Dortmund rumbo a Inglaterra, el delantero mantiene una cláusula extremadamente delicada dentro de sus acuerdos. Una cláusula diseñada específicamente para facilitar una futura salida hacia clubes fuera de la Premier League. Y según las informaciones que manejan diferentes sectores del fútbol europeo, esa cláusula rondaría aproximadamente los 170 millones de euros para equipos extranjeros, mientras que para clubes ingleses subiría hasta cifras cercanas a los 350 millones. Y justamente ahí aparece el gran miedo del City. Porque el club inglés sabe perfectamente que el único equipo con verdadero poder deportivo, económico y simbólico para seducir a Haaland fuera de Inglaterra es el Real Madrid. Por eso la renovación hasta 2034 fue tratada internamente casi como una operación de emergencia. El City le ofreció una mejora salarial gigantesca. Una valorización muy superior incluso a varios referentes históricos del vestuario. Y todo eso se hizo con una intención clarísima: blindarlo frente al Real Madrid. Pero el problema para el City es que el dinero no siempre garantiza tranquilidad. Y eso dentro del club inglés empieza a generar muchísimo nerviosismo. Especialmente porque ya existen contactos entre el entorno madridista y Rafaela Pimenta, la gente que hoy maneja la carrera de Haaland. Conversaciones que dentro del City fueron recibidas prácticamente como una declaración de guerra. De hecho, en Inglaterra ya empiezan a surgir versiones muy fuertes sobre el malestar interno de Mansour bin Zayed Al Nahyan. El propietario del Manchester City estaría profundamente molesto simplemente por saber que después de semejante renovación contractual todavía existe disposición del entorno de Haaland para escuchar propuestas relacionadas con el Real Madrid. Y sinceramente, el enfado tiene lógica. Porque el City hizo absolutamente todo para convertir a Haaland en la gran cara de su proyecto durante la próxima década.
El club lo considera una figura estratégica tanto deportiva como comercialmente. Pero aún así, el miedo a perderlo hacia el Real Madrid nunca desapareció completamente. Porque el Real Madrid representa algo diferente. Representa historia. Representa presión competitiva máxima. Representa noches europeas que ningún otro club consigue ofrecer. Y Florentino Pérez sabe perfectamente cómo utilizar eso para seducir grandes estrellas mundiales. Por eso dentro del madridismo ya empieza a crecer una ilusión gigantesca alrededor de esta operación. Porque muchos aficionados sienten que Haaland encaja muchísimo mejor en la cultura competitiva del club que Mbappé. Lo ven como un delantero más comprometido colectivamente, más estable emocionalmente y muchísimo menos problemático para la convivencia interna del vestuario. Y sinceramente, yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Porque el Real Madrid necesita urgentemente reconstruir un equipo emocionalmente sano. Necesita volver a priorizar el colectivo por encima de las individualidades. Necesita recuperar hambre competitiva real. Y Haaland parece muchísimo más alineado con esa idea. Además, deportivamente, su impacto podría ser absolutamente devastador. Imaginad por un momento a Haaland recibiendo asistencias constantes en el Santiago Bernabéu. Imaginad a un delantero con su potencia física, capacidad de definición y agresividad ofensiva jugando rodeado de talento creativo madridista. Sería una auténtica pesadilla para cualquier defensa del mundo. Y lo más importante de todo es que el Real Madrid no solamente ganaría un delantero brutal. Ganaría tranquilidad interna. Ganaría equilibrio emocional. Ganaría margen económico. Y posiblemente recuperaría una identidad colectiva que en los últimos tiempos parecía cada vez más perdida alrededor de tantos conflictos, egos y tensiones internas. Por eso Florentino Pérez está decidido a llevar esta operación hasta las últimas consecuencias. Porque dentro del club ya existe una sensación muy fuerte de que cambiar Mbappé por Haaland podría terminar siendo el movimiento que reconstruya completamente el futuro deportivo del Real Madrid. Bueno, madridistas, ¿qué os parece la posible llegada de Haaland al Madrid y la salida de Mbappé? Bueno, os pido vuestro apoyo, que suscribas al canal y deja ahí tu like y también tu comentario. Y a la Madrid nada más.